Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando en el tiempo, explorando nuevas catástrofes, desapariciones y todo tipo de estructuras ancestrales, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Hoy tenemos a Daniel un poquillo malito, fastidiado, así que hoy no va a poder estar aquí con nosotros. Está de oyente, eso sí, ahí dándolo todo. Estamos cambiando, nos hemos intercambiado Dani y yo, básicamente. Y bueno, y Alma también, que es verdad, que en el último ha salido Dani, salen 2 jugadores nuevos al campo. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el misterio, nos adentraremos en las profundidades del desastre, saludaremos y como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y hoy toca hablar de la tumba o el emperador también de Qin Shi Huang. Cuando un hombre se convierte en emperador de todos los imperios, también busca el imperio de la muerte. Hace más de 2000 años, el joven rey de Qin se alzó sobre los estados rivales, proclamó el primer imperio unificado de China y se dio un nombre, Qin Shi Huang, el primer emperador. Pero su ambición no se detuvo al morir. Su tumba fue concebida como un palacio subterráneo que replica su reino, lleno de riquezas, guardianes de arcilla y trampas listas para quien osara perturbar su descanso eterno. Hoy viajamos a la provincia de Shanxi, al pie del monte Li, cerca de Xi'an, antigua capital de su reino, para descender al corazón de un enigma arqueológico, histórico y simbólico, la tumba del primer emperador. Bienvenidos a un territorio donde el poder, la muerte y la inmortalidad se entrelazan. Esto es Refugio el Aventurero. Y ahora falta la patada ahí, ¡pa! Y al pozo, ¿no? Bueno, pues ¿quién fue el Qin Shi Huang? Pues, fue el un primer conquistador, ¿no? Claro, el primer emperador de China, como ya hemos dicho, entre el 259 y el 210 a.C., fundador de la dinastía Qin, unificó los 7 reinos combatientes y creó el primer estado centralizado chino. ¿Vale? Estandarizó la escritura, la moneda, pesos y medidas, ojo, y ancho de carreteras. También ordenó las primeras versiones de lo que sería la Gran Muralla China y estaba obsesionado con la inmortalidad, así que buscó el elixir eterno y murió tomando píldoras de mercurio, creyendo que le harían vivir para siempre. Y para siempre vivió, bajo tierra. Y se acabó el pobrecito, se envenenó a sí mismo tomando mercurio. Y nada, Alma, algo que decir, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, a ver, esto de tomar mercurio, antes de entrar en el tema, es algo que no solo Qin Shi Huang hizo, sino que después hemos visto que en tiempos no tan lejanos a los nuestros, en el siglo XVIII-XIX, la gente seguía tomando mercurio para curar dolencias y desarrollaba, de hecho, patologías relacionadas con el mercurio, que obviamente es un metal pesado tremendamente venenoso para el cuerpo. Así que no es nuevo. Y Qin Shi Huang lo hizo y lo hizo muy pronto. Estamos hablando de previo al nacimiento de Cristo. Estamos hablando en los años 200 antes de Cristo aprox, en un momento en el que además China fue la unificación de China, es decir, es un momento de la historia para China tremendamente importante y este emperador en concreto es uno de los más conocidos, no solo por su tumba, sino también por la labor política que hizo. Obviamente, China es un país que se enorgullece mucho de su unión, eso es así. Ha sido un país muy que se ha aislado mucho del mundo porque realmente hay tanta gente y tienen tantísimos recursos que descubrieron que no necesitan, ¿no? Entonces siempre ha sido un país muy aislado, muy orgulloso de sí mismo, por así decirlo, aunque obviamente ha tenido muchas guerras intestinas, la invasión mongola del siglo XIII, etcétera, que dejó millones de muertos, pero este hecho
histórico en concreto para China es sumamente relevante, al margen de todo lo que vamos a hablar, de la construcción del mausoleo, de la repercusión que tuvo después y, por supuesto, de la repercusión para la arqueología moderna, porque si no es el más, es uno de los mayores hitos arqueológicos de nuestro siglo, desde que la arqueología es arqueología tal y como la conocemos, obviamente, desde el sistema moderno. Entonces, bueno, ¿qué decir del emperador? Sin entrar mucho en datos históricos, pues lo que ha dicho Víctor, es un hombre que, aparte de su labor política, tenía un mundo interior muy curioso, ya buscaba la inmortalidad, pero tenéis que tener en cuenta que en lo que es la filosofía china y el mundo de creencias del taoísmo, de todas las creencias animistas chinas, el concepto de inmortalidad está muy generalizado, no es como aquí. O sea, aquí descendemos de las religiones, por así decirlo, cristianismo, las monoteístas típicas que vienen pues lo hemos hablado en otros capítulos, desde incluso Mesopotamia y demás. Pero China evolucionó con el confucianismo, con el taoísmo, con la creencia de un mundo celestial, que además veremos en todas las películas, con la que tanto le gustan a Víctor, con la gente volando y tal. Se cree que más allá de la vida existe otra vida y existe incluso un funcionariado celestial, es decir, tú puedes acabar siendo funcionario celestial, vivir en los reinos superiores, etc. Y dentro de todo lo que es la mitología china, la inmortalidad es algo súper, súper común, súper común. De hecho, los antiguos taoístas buscaban mucho la inmortalidad por medio de la meditación, por medio de alquimismo, por medio de un montón de disciplinas, del control del ki, de la respiración, etc. Y aún hoy veremos en China como la gente se cuida muchísimo, también buscando un poco la larga vida, la longevidad, si no la inmortalidad, eso ya ha quedado un poco obsoleto, ¿no? En las grandes obras clásicas, como por ejemplo Viaje al Oeste, vemos como uno de los mayores personajes, de los más famosos personajes, que es el rey mono, busca la inmortalidad y la consigue, o sea, está en el ideario. Entonces, ¿qué hizo el emperador Qin Shi Huang? Pues como tenía fama y fortuna, obviamente era la persona más importante de su tiempo, en el país más grande de su tiempo, recordemos que es China, es increíble y además habiendo unificado los 7 reinos, pues buscó él mismo su propia inmortalidad con los medios que tenía. Tomó mercurio porque creía que esa era la manera de, digamos, ser más longevo. Pero él sabía que iba a morir y si no lo hubiera sabido no hubiera pasado 38 años construyendo su tumba. Eso para empezar. Su tumba ya desde el principio él decidió, bueno, al principio era más modesta, se fue incrementando poco a poco con el tiempo. Los planes expansivos, incluso conforme decaía un poco su reinado, todavía incrementaba más la construcción de la tumba, con modelos más monumentales, con más dedicación. No quiero contarlo todo de golpe, entonces paradme. La construcción de la tumba empezó ¡Quieta! Vale. Bueno, ¡Pies quietos! Como... y vamos a hablar un poco del tema porque si no empiezo a alargarlo todo y no puede ser. No puede... Yo quiero hacer un comentario antes de seguir. Y es Sí. que eso de beber mercurio, como tú has dicho, no hace tanto tiempo que se hacía, pero es que aún más cerca de aquí, cuando las bombas atómicas, que hicieron las pruebas antes de lanzarlas de donde las lanzaron, no muy lejos de allí donde el Qin Shi Huang, la población creía y tomaba, la estadounidense creo que era, sobre todo, radiación. O sea, había productos que se comercializaban con radiación. Y la gente los compraba y se los comía a lo loco. Yo quiero de eso, yo quiero. Y vamos, se estaban matando. Es muy de verdad que veneno en la sangre, básicamente. O sea, Sí, combustible para el cuerpo, pero para morirse al cabo de unos años. sí, era el típico el pack de lasaña con radiación. Y hacían la publicidad y todo, ¿eh? Ojo.
No, a ver, yo creo que sí que es cierto que lo miras con ojos críticos y puede sonar a estupidez, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es mucha gente, hay otros no, hay otros que están conformes con el tiempo que les ha tocado vivir y ya cuando les llegue su hora lo aceptan y se resignan. Pero mucha gente va en busca de la inmortalidad y los conquistadores no van a ser menos. De hecho, su búsqueda por la inmortalidad es aún mayor, porque si hay algo que tienen, si hay algún enemigo que tienen a batir, es el tiempo. Y es la única cosa que el único enemigo al que nunca podrán derrotar. Y claro, ellos, en todos ellos, en todas las grandes películas de los grandes conquistadores, ya no solamente el primer emperador de China, que por cierto, empezó a ser emperador desde los 13 años, o sea, una cifra, o sea, bastante joven, y duró muchísimos años, hay que decirlo. Pero todos los emperadores, grandes conquistadores, Alejandro Magno, Carlomagno y muchos otros más, buscaban la inmortalidad. Ellos querían buscar, incluso el rey Arturo se menciona en sus escritos que mandó a varios caballeros para buscar el Santo Grial. Entonces, pues no me sorprende para nada que pues al final, en su desesperación de buscar, de conseguir la vida eterna, pues quiso creer que en el Mercurio encontraba, pues ahí estaba la clave. Pero lamentablemente e irónicamente, ahí no estaba la vida eterna, sino que ahí fue la fuente de su destrucción. Y seguimos en la búsqueda de la vida eterna, ¿eh? En 20 años la Sí, tenemos aquí. Lo dicen. A ver, dice por aquí en el chat, de ahí se inspiraron en Linterna Verde, con lo de la radiación, supongo, ¿no? Dice, pues van yo finos y fíjate tú que pretenden creía que lo que iba a derrotar a decir. quien tú sabes, el tiempo. Sí, sí. Bueno, el quien tú sabes, que es el mejor amigo de Alma, resulta que consiguió vencer más o menos la muerte con estos experimentos de los más famosos Horrocruxes. Pero bueno, eso ya es otro tema que debatiremos más adelante, Que porque por si no, cierto, Alma se enfada. también bebe mercurio. Aunque sí, lo tapan como que es sangre de unicornio. Ahora es sangre de unicornio. Pero era mercurio. Todo el mundo lo hemos visto. La sangre era plateada. Bueno, a ver, eso, Víctor, todos sabemos, a ver, que Sí, los sí. efectos especiales tenían que poner algo, pues la sangre del unicornio, el unicornio era una criatura mágica, pues decidieron crear que su sangre fuera plateada. No, fue una mera coincidencia con lo del tema del mercurio, ¿qué quieres que te diga? Claro, ahora vamos a poner un unicornio en un mundo mágico. Oh, como que encajara bien, sí, hombre. No, pero bien, bien. Sí, no, pero la verdad es que esto es una historia fascinante y ya, bueno, puestos a tocar la fantasía, cuando estabas leyendo el chat, yo creía que el comentario iba a ir por otros derroteros. De hecho, a ver, obviamente la tercera película de La Momia, pues no se nota que baja de nivel, la tercera película de La Momia en la que salen Brendan Fraser y todo esto y Carla Gugino, no, Carla Gugino no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que en esta el villano a batir es precisamente un emperador cuya figura ha sido inspirada en el emperador Qin Shi Huang. Es un emperador poderosísimo que fundó una poderosa dinastía, él estaba obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad y claro, tal era su ansia de poder que obviamente se mete a empezar a recibir clases de magia y hechicería al estilo Hogwarts, solamente que era más bien un grupo más selecto y empieza a aprender el control sobre los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Y el caso es que pues consigue todo ese poder, pero se da cuenta de que pues eso, que todavía le queda un enemigo a batir, que es la muerte. Y entonces pues obviamente él pues busca diferentes formas y pues obviamente hay diferentes paralelismos, pero hay que tener en cuenta una cosa. En la película le ponen aquí como le ponen mucho más cruel, más despiadado, pero no olvidemos los grandes avances que hizo, que son los avances que ha dicho Víctor al inicio. El emperador que existió realmente podría ser severo y podría tener defectos, nadie lo niega, pero los grandes avances que consiguió fue el tema de las carreteras, lo de la estandarización comercial, la moneda, o sea que también hubo cosas positivas. Tal vez pues impusiera su autoridad de una manera agresiva, pero no tiene nada que ver con el monstruo que relatan en la película de la momia emperador, la tumba del emperador dios dragón. A este respecto, yo tengo que decir
que la mayor parte de la bibliografía, si queremos decir, clásica sobre la tumba del emperador viene de un historiador que pertenecía a la facción contraria al propio emperador Qin Shi Huang. Entonces, él relató cómo se construyó la tumba, él relató la vida y se llamaba Sima Qian, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con las cosas que dice, pero sí que es verdad que los hallazgos materiales han respaldado en mucho las afirmaciones que hacía sobre la cultura material que encontraron después en la tumba, la construcción, la arquitectura, etcétera. Es decir, coincide el relato. Entonces, debemos cogerlo con pinzas porque al fin y al cabo ya sabemos que la historiografía siempre viene de la mano de una persona y la persona siempre tiene unas tendencias, aunque quiera ser totalmente imparcial, pero sí que es verdad que se han encontrado paralelismos con la realidad. Entonces, esta imagen del malvado quizás también venga de este historiador que lo presentó como lo que para él era, ¿no? Este malvado, este déspota, que al fin y al cabo un señor de la guerra, un monarca que aúna todo un país como es China, ¿qué va a ser sino un déspota? Es que es evidente que va a aparecer eso para muchísimos pueblos, sobre todo cuando acaba con todas las revueltas. Yo no digo ni desdigo, es la realidad, todos eran más o menos así. Y bueno, a este respecto solamente. Que, a ver, No, toda está bien. figura pública tiene seguidores y detractores, así que depende de quién escriba el libro, va a ir por un lado o por otro. Bueno, a ese Sí, sí. respecto también, el mausoleo, ¿vale? El mayor proyecto funerario de la historia. Pues bueno, tengo aquí algunos datos. Está en Lishan, en Monte Li, de Xi'an. Tiene más de 56 kilómetros cuadrados, ¿vale? Que es el equivalente a una ciudad completa. O sea, es enorme. Y el montículo principal aún no ha sido excavado. Que a eso llegaremos después. Y después el historiador este que tú has dicho, el Sima Qian, en el año 100 a.C., describe ríos y mares de mercurio líquido que representan océanos. También dice que un firmamento recreado con perlas y gemas imitando estrellas, trampas automáticas y ballestas preparadas para disparar, túneles laberínticos y cámaras secretas. Está escribiendo todo lo que se supone que vio allí dentro, ¿no? Así que... y lo que aún no se ha descubierto, porque parece ser que hay más cositas. ¿Vale? También hay estudios del suelo del Monte Li que revelan concentraciones anómalas y muy elevadas de mercurio, lo que concuerda con el relato antiguo. Así que... a ver qué pasa al final. No, ¿Crees que sí, se supone- totalmente. No, sí, era brevemente que también había otra cosa que habían construido, que mandó construir en el mausoleo, era como una pequeña, las ciudades o el paisaje de la Tierra, del planeta, en miniatura, ¿no? O sea, un poco de las grandes civilizaciones, pues mandó construirlas también un poco, pues para ver, hay que tener en cuenta que este era un emperador muy poderoso y también quería, pues en el mausoleo que quedara retratado todo así, de esa forma, su imperio. Y esto también aparece en la película del emperador Dios Dragón. Esto sí que es verídico. La tumba está, perdón, plagada de trampas mortales, también ballestas que se disparan de manera automática y lo que dice Víctor, lamentablemente, toda esta gran maravilla no se puede inspeccionar porque, entre otras cosas, está prohibido. No, los propios locales impiden la entrada a este mausoleo. Yo quería comentar que para hacer, respecto a lo que ha dicho Víctor, para construir lo que es el plano de lo que es la tumba, no es una tumba per se hizo con la planimetría de una ciudad, de la ciudad de Xianyang. Para que os hagáis a la idea, tenía la planimetría de una ciudad y la conformación de una ciudad. Se supone que todo lo que es el complejo incluye no solo las galerías donde se han encontrado los guerreros de terracota, que hoy son visitables, yo las he visitado, es una absoluta locura, una maravilla de ver, sino que también tenía un complejo completo, incluyendo templos, incluyendo zonas exteriores. Esto se ha ratificado con el hallazgo de, de cementerios de obreros en las inmediaciones, es decir, en los extrarradios de lo que es el complejo.
Lo que es la parte central se hizo como en forma de pirámide truncada, estaría la tumba del emperador, y dentro se supone que había maravillas todavía mucho más increíbles, como mausoleos para los más cercanos al emperador, pues su corte personal, los más queridos, pues tendrían, se dice que hasta 13 tumbas especiales solo para ellos. Había también una zona de sacrificio con unas plataformas que se sabe se hacían sacrificios animales allí. Los templetes, luego todo lo que es los guerreros de terracota, que ascienden a unos 700.000, creo que eran. No, 700.000 eran los obreros que fueron necesarios, los guerreros. Creo que eran 8.000, 8.000, fíjate lo sí. que te digo. 8.000, eso, me he confundido la cifra al revés. 700.000 eran los obreros que se supone trabajaron en la construcción del mausoleo durante 38 años, imaginaos. 8.000 guerreros, pero, sí, claro, obvio, 8.000 guerreros, pero aparte de los guerreros, lo que menos se conoce después es que hay muchísimo más objetos que no son los guerreros de terracota, son armas, son carros, son objetos domésticos diarios. Hay mucho de un tipo de objeto que era representar el objeto a modo de simulación, es decir, representar, por ejemplo, un escudo que no tiene las características de un escudo porque no es de metal, no es capaz de protegerte, pero parece un escudo, ¿vale? Como una especie de simulaciones, creo que se llamaban no me acuerdo del nombre, tenían un nombre chino. Ese tipo de objetos, hay muchísimos objetos de estos, también hay objetos reales, hay espadas, obviamente muchísimas espadas forjadas que aún hoy en día, por las características del emplazamiento y la conservación, que la conservación del yacimiento es maravillosa, me parece increíble, han llegado incluso afiladas para que os hagáis a la idea. O sea, son cosas que son increíbles. Después, curiosidades a tener en cuenta. Los guerreros de terracota fueron creados con la vocación de acompañar a la otra vida al emperador, ya lo sabemos, con su corte, para que tuviera un ejército, etcétera. Pero cada uno de ellos es único. Es decir, sí que es verdad que tienen similitudes, pero cada uno de ellos tiene un rasgo diferente. Se dice que se copiaba de los mismos guerreros que le iban a secundar. Es decir, no están hechos en masa, sino que están hechos uno por uno, con sus propias características, con sus armas, con sus gestos. O sea, es algo sorprendente. Luego hay carros completos con caballos, también hay figuras de terracota increíbles con caballos a tamaño natural, es una pasada. Todo tipo de objetos de la cultura material también, objetos también para preservar la vida doméstica del emperador en el más allá, es decir, objetos pues de afeites, objetos cotidianos, muebles, todo este tipo de cosas están presentes. El mapa que ha comentado Jaime se dice que también existe, junto con una cúpula en la parte de arriba de la tumba inexcavada todavía, por supuesto, que tendría pues todo una representación celeste, pero con gemas incluso, con gemas con piedras preciosas, o sea, un dispendio, un dispendio total y absoluto. Decir también que aparte se han encontrado cadáveres, es decir, se han encontrado gente que murió. No sabemos si murió de manera como hacían pues en algunos otros enterramientos egipcios, pues que se incluían las personas vivas para que acompañasen al muerto, ¿vale? Es decir, una manera de matarlos, o murieron, no lo sabemos, ¿vale? Yo al menos no estoy enterada, pero sí que se han encontrado restos de cadáveres dentro de lo que es toda la tumba, todo el recinto de la tumba. Y bueno, un poquito eso a grandes rasgos. Ya se me irán ocurriendo más cosas. No, Además sí, sí, de no. todo eso, también habían generales representados, acróbatas y músicos también hay allí en tal. Y también dicen, bueno, lo tienen estudiado, que cada figura de los 8.000 soldados, aparte de su rostro, su postura y su cabello, también cada armadura es única.
Está fielmente representado de la armadura que traía cada uno en su casa. Está ahí todo bien, no sé, tiene que ser espectacular aquello también. Espectacular, Sí, y que haya llegado hasta nuestros días así. Es decir, la mayoría de las tumbas, incluidas las tumbas egipcias, han sido saqueadas ya en tiempos egipcios y en tiempos cercanos a Egipto. Y la mayoría de las tumbas en cualquier cementerio, en cualquier necrópolis, normalmente son objeto de saqueo. Esta ha llegado prácticamente intacta. Es algo sorprendente. A ver, es cierto que él lo construyó bajo la colina y sobre la colina, una vez construido, mandó plantar un bosque. Entonces ha quedado todo lo que es la colina con el bosque encima tapando. Y si además tiene trampas y cosas como dicen, que eso no se sabe, o sea, se supone que estaría en la parte no explorada, pues sería todavía más sorprendente porque parecería un videojuego de Lara Croft. Yo creo que de todas las cosas que hemos encontrado es lo que más se parece y lo que más ha podido inspirar a todas estas cosas tipo Indiana Jones, Lara Croft y Uncharted, que siempre nos muestran estos templos magníficos, esplendorosos, gigantes, con trampas, con tal. Realmente el único sitio que realmente ejemplifica esto es la tumba del emperador, Shi Huangdi. Entonces, a mí me parece un apoteósico, claro. Nosotros no le prestamos tanta atención porque siempre la historiografía occidental ha tendido a lo suyo, es decir, a Roma, a Grecia, a lo que conocemos en nuestro entorno. Pero en el ámbito oriental hay cosas absolutamente espectaculares y una es esta. Más también hay otro dato que es que estaban todos pintados con colores brillantes, pero con el contacto del aire se han ido desprendiendo las pinturas. Entonces, ¿qué pasa? Que investigadores recientemente lo que hacen es trabajar con atmósferas especiales para que esto no ocurra. O sea que ya es difícil hasta ir a investigar allí porque eso tienes que evitar que entre oxígeno de alguna manera para que la pintura no se desprenda y pierda todo eso. Claro, es que ese es el verdadero problema de desenterrar, por así decirlo, de sacar restos materiales de la tierra y la razón primordial por la cual no se ha excavado más de la tumba ni la parte más supuestamente interesante. Porque una vez que excavas, destruyes. Y cuando has destruido, ya no hay vuelta atrás. O tienes un plan verdaderamente medido de qué vas a hacer con los restos materiales cuando los encuentres o cómo vas a proceder para evitar que precisamente esa atmósfera que no ha tenido contacto con la tumba desde hace 2000 años entre y corroa todo, ¿vale? Si no tienes un plan absolutamente medido, no tienes un museo al que vas a trasladarlas o a un almacén o a una zona de conservación donde van a tratar cada una de las múltiples cosas que van a sacar de ahí, de los objetos materiales, es que ni te lo planteas porque te vas a cargar aparte del presupuesto que eso conlleva, obvio. Con lo que tienen para rato, ¿eh? O sea, con lo que tienen excavado ya tienen para rato. En la misma zona excavada, en la parte de arriba, tienen un laboratorio, así a puertas abiertas que tú puedes ver. O sea, yo me acuerdo que lo podías ver a través de un metacrilato, de un cristal, ¿vale? Y podías ver cómo trabajaban los arqueólogos ahí, es súper chulo. No No, debe ser fácil trabajar ahí. no toques para que tocas, ¿no? Sí, Lo porque típico que el chaval coge y rompe algo. sí, se acerca, coge el niño todos los de estos y los lanza por encima de los 8000 soldados de terracota. A ver, aparte de todo esto, claro, lo que decimos, ¿no? Hay muchos riesgos. Uno es ese, que pierden pigmento. Incluso China ha dicho que la tecnología actual no garantiza una excavación segura. Lo tienen bastante regulado y en ocasiones prohibido, ¿no? Investigar. Y dice que las posibles trampas que hay, según los textos antiguos, pues no hay pruebas físicas, como decías tú, pero tampoco se ha desmentido. O sea que, claro, como hay zonas aún no exploradas, no se sabe si están o no. Entonces es un poquito pegriloso. A ver, yo pienso que sí que estará, porque con la personalidad excéntrica del emperador,
obviamente tendría miedo al expolio y al saqueo, lo primero, y con lo paranoico que era, que ya hemos visto que tuvo numerosos intentos de asesinato, más aún lo sería con su testimonio para la posteridad, que era su tumba. Entonces yo sí creo que habrá trampas. Ahora, que funcionen todavía después de 2000 años, pero curioso es un rato, si de verdad funcionan después de 2000 años, olé el señor, ¿eh? O sea, Y eso, No, además, añadir lo del mercurio, mm. que se ve que la cámara la han declarado potencialmente peligrosa para los arqueólogos. Así que, con mucho cuidado, hay que ir para allá. El mercurio es altamente tóxico, entonces para nada me sorprende. Y efectivamente es todo lo que decís. Hasta que no se genere una tecnología que permita excavar sin ningún tipo de riesgo, que permita obtener todos esos maravillosos datos, ese tesoro que haya permanecido enterrado durante todo este tiempo, pues obviamente China, el gobierno y toda esa gente, todos los locales, prohibirán el acceso a esa tumba, porque yo creo que es un tesoro que forma ya parte de la patria, el patrimonio de la humanidad, que forma parte también de la historia y cultura china, y entonces es lo que ha dicho Alma. En el momento en el que alguien coge unas herramientas, cualquier tipo de maquinaria que vaya a excavar, pues ya estás destruyendo. Y obviamente los chinos, bueno, chinos, japoneses y demás, o sea, son culturas diferentes. La cultura occidental y la cultura oriental son completamente diferentes. La cultura oriental suele estar basada mucho en lo que viene a ser el respeto y la preservación de las cosas. En occidental, los occidentales vamos por otra vía. Entonces, para nada me sorprende que hayan tomado medidas tan drásticas como las de aquí no cava ni excava ni Dios. No, hoy en día lo que es la arqueología, Jaime, es más internacional, ¿eh? Los criterios arqueológicos no se dirimen por una cuestión de Oriente-Occidente, sino que todo el mundo más o menos utiliza los mismos métodos. La conservación in situ, que es lo que se hace, la preservación in situ es eso, no excavar sabiendo que está, hacer fotografía aérea, fotografía de satélite, termomediciones, etcétera, para poder ir viendo un poco sin llegar a hacer el animus material, ¿vale? Sí que es verdad que en el pasado se habría hecho de otro modo. De hecho, las excavaciones ya comenzaron en los años 80, ¿vale? Y tenían, pero ya para aquel entonces ya la arqueología estaba bastante desarrollada en cuanto a los métodos de ahora. Y lo que decías de que era patrimonio de la humanidad, pues nunca mejor dicho, porque es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la tumba del emperador, como no podía ser de otro modo, obvio, y tiene una preservación por las leyes del patrimonio internacional y por supuesto por las chinas, estoy segura. Es decir, cualquiera que se meta ahí y haga cualquier estropicio en la tumba, en China se la carga. O sea, ya no hablamos de cuestión pecuniaria, sino a saber qué pena podría tener. Si aquí una pena contra el patrimonio ya te puede llevar a la cárcel, y a cuantiosas multas, imaginaos en China, y sobre un patrimonio tan excelso como es el de la tumba del emperador y que le tienen tantísimo cariño. Nadie se atrevería. Hay que estar muy loco para atreverse a hacerlo. Entonces, por el momento, hasta que decidan intervenir la zona, seguirá los criterios de preservación in situ, como se hace con tantos otros yacimientos, como se hace, por ejemplo, con los yacimientos de arqueología submarina se hace mucho. Cuando tú encuentras un pecio, es muy difícil sacarlo a la superficie. En el momento en el que lo sacas a la superficie, tienes una posibilidad extrema de malograr los restos, porque, claro, son restos que han estado sometidos a la presión, al agua marítima, a las sales, a unas condiciones increíbles, muy precisas. Entonces, en el momento de sacarlo, te lo cargas. Entonces, ¿qué se hace? Se preserva ahí. Eso se hizo, por ejemplo, con el mazarrón, que es un barco que apareció de la época fenicia, que apareció en la costa levantina. Aparecieron dos, el Mazarrón 1 y Mazarrón 2, y pues es el 2. Lo que se hizo fue preservarlo in situ, es decir, se tomaron medidas, se inventariaron los objetos, se cubrieron con unas resinas especiales para preservar. Cuando años después se vio que la corrosión del mar estaba siendo peor que lo que es la preservación in situ, entonces se decidió levantar y sacar al museo, en este caso al Arquatec, que son los talleres de arqueología submarina
del Arqua, que es el Museo de Arqueología Subacuática, ¿vale? Que está en Cartagena. Para que esto simplemente lo comento porque viene a colación con todo esto de la preservación y para que os hagáis una idea de cómo funciona lo que es la arqueología en la actualidad. Sí, recuerdo que comentamos de que incluso sería curioso hacer una cúpula ahí bajo el agua y achicar el agua dentro de la cúpula, ¿no? Para que se quede ahí el yacimiento sin tocarlo, sin moverlo del sitio, que esté totalmente preservado. Otra cosa que quería comentar es que tiene algo que ver o parecido o que podríamos decir que ambas cosas lo tienen con las pirámides, es que hay expertos que creen que la precisión de las figuras y la organización del proyecto implica técnicas avanzadas que aún no tenemos. Así que aquí tenemos más otro puente, otra vía, otra puerta para la conspiración y las cosas de los ovnis y todo eso. ¿Cómo se hizo todo eso? A ver. No, desde luego, o sea, si hay una tumba en concreta o un resto material hoy en día que dé pie a pensar cosas raras, es este, yo creo, ¿eh? O sea, a pensar en qué habrá ahí, eso para empezar, ¿vale? A pensar en cómo se hizo, a pensar en cómo se ha mantenido, a pensar en qué métodos usó el emperador que buscaba la inmortalidad. Es decir, da lugar a mucha literatura fantástica, yo creo. De hecho, yo hice un relato sobre, en el libro común que hicimos, mi relato Sí. era sobre la tumba del emperador, precisamente. Es que es un tema que siempre me ha parecido muy fascinante, entonces... Bueno, también comentar que algunos arqueólogos creen que lo excavado, incluido el ejército de terracota, es solo el 1% del total. O sea, si esto es solo el 1%, todo lo que han hallado ya, aquello tiene que ser una pasada. Claro, es que lo hicieron con la planimetría de una ciudad. Es que sería como una ciudad, o sea, es impresionante. Claro, pero que si hay 50 y ¿cuánto era? 56 kilómetros cuadrados que han descubierto, medio. No lo sé tanto, no sé decir exactamente las cifras. Pero sí, No, una es que pasada, una eso es es prácticamente lo que habéis dicho, es prácticamente una ciudad subterránea y claro, por temor a destruirlo, pues se seguirá y permanecerá oculta a ojos humanos mientras no se fabrique una tecnología que permita extraer todo eso sin causar el más mínimo daño. Bueno, entonces vosotros, si fueseis arqueólogos, ¿qué haríais? ¿O qué preferiríais? ¿O qué propondríais? ¿Abrirla? ¿La tumba entera? O sea, excavar a muerte y destrucción, sí, intentando preservar lo máximo posible, claro. ¿Para encontrar todo lo que hay? ¿O dejarla cerrada para siempre? A ver, ni una ni la otra. Yo creo que lo que están haciendo es lo correcto, ¿no? Igual pediría más subvenciones para poder tener más dinero y plantear un método seguro para empezar a excavar. Para empezar, yo no excavaría toda la tumba, iría por secciones, iría poco a poco. Eh, y lo que fuera encontrando, pues lo iría preservando. Entonces, dejarlo así para siempre no lo van a dejar, porque al fin y al cabo es patrimonio de China de una magnitud insospechada a nivel mundial. Entonces, ellos saben lo que tienen, saben el tesoro que tienen. No lo van a dejar ahí. Pero sí que es verdad que son muy cuidadosos y no lo van a hacer de cualquier manera y en eso yo los aplaudo. Es mejor que no lo hagan chapucero para sacar cuatro cosas y destrozar 20 que, que lo contrario, ¿sabes? Entonces, no sé, en mi opinión, yo no tendría prisa. Es que ya os digo que con lo que tienen para investigar años y años. Y esa también puede ser una razón por la cual no traten de sacar nada más, porque es que ya tienen muchísimo material para años y años. ¿Y tú, Jaime, qué piensas? A ver, si nos colocamos en la
tesitura de los dos extremos que nos has puesto, en el caso hipotético de que tampoco, pues por lo que sea, no consiguen dar con la tecla, no hay tecnología que permita sacar ese maravilloso tesoro sin destruirlo, pues al final yo me decantaría de que nunca lo sacasen, porque es prácticamente lo que estamos diciendo. Hay tesoros maravillosos ocultos bajo el mar que no se sacan precisamente porque el hecho de sacarlo impone un terrible riesgo de que se destruya. Entonces, si hay tesoros ocultos bajo el bajo el mar, iba a decir bajo el Mediterráneo, pero es bajo el mar, bajo los océanos, pues si hay ese riesgo y se toma la decisión de no sacarlos, entonces, ¿por qué no aplicar la misma lógica y razonamiento para este maravilloso tesoro sobre la tumba del Qin Shi Huang? Es prácticamente lo mismo, solamente que la única diferencia es que estamos en uno hablando sobre el medio marítimo y luego el medio terrestre, pero a efectos prácticos es lo mismo. Y si yo tengo que elegir entre destruirlo o para que se preserve, pues elijo la segunda opción. Vale, entonces, pongamos el caso de que ya hay la tecnología, ya se puede empezar a abrir poquito a poco y con seguridad. ¿Qué creéis que es lo más probable que encontremos allí dentro? Yo creo que, aparte de joyas y de todo tipo, documentos, papiros, libros, lo que sea que hiciesen por allí. Información de la época. ¿O qué creéis vosotros que puede haber? Sobre todo arquitectura y restos materiales escultóricos y también de metales. Libros, rollos, no creo que haya sobrevivido nada, la verdad, al paso de 2000 años. Materiales que hayan podido resistir el tiempo. Telas, lo dudo. Al final, pues eso, piedra y metal. Sería un puntazo que bajemos y descubramos que la clave a la inmortalidad estaba ahí. Y que el emperador se pasó todo el rato buscándola y estaba en el mismo sitio que mandó construir la tumba. Eso ya sería la gran ironía de la vida. No, más ahora fuera de bromas. Una cosa, o descubramos que el emperador nunca llegó a morir. Hizo toda esa parafernalia y dejó la tumba vacía y ahora nos la encontramos vacía y realmente el emperador sigue vivo, ¿Qué os pasa? Ostras, ahí ya sí que se explota el cerebro. El mayor secreto escondido de toda la humanidad. Todos creyendo, ay no, que no se puede abrir, que no, tal, no sé qué. Y cuando sale la tecnología, se abre la tumba vacía al completo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se nos han adelantado? No. El emperador y sus hombres, sus 8000 hombres, siguen ocultos en la vida real porque están con vida. O sea, eso ya sería apoteósico. El mayor giro de toda la historia que ha existido. Yo no sé. A ver, ¿qué podemos encontrar ahora ya fuera, ya en serio? Pues aparte de todo lo que hemos dicho, las gemas y también restos humanos, si es que ya hay, y luego la pequeña miniatura de la ciudad y el mercurio, porque el mercurio, si lo pensáis, tampoco se va a degradar. Pues poco más, porque el resto sí que se degrada. Telas, papiros, pues lo primero se degrada, lo segundo se carcome, perdón, de una manera u otra. Entonces, y tan pronto como se entre el oxígeno ahí, todo papiro que haya sobrevivido al tiempo quedará completamente destruido por la acción del oxígeno. Entonces, pues al final es un poco lo que hemos dicho, metal, piedra y también el mercurio y restos, algún que otro resto humano. ¿Y qué pasa si ahí encontramos una piedra roseta de los sumerios? ¡Ah, de los sumerios! Eso sí que sería raro. Estaría guapo, que estuviese ahí, que lo hubiesen encontrado, se lo hubiesen llevado para allá. Y de los sumerios y de otras civilizaciones de más o menos la época. Así que estaría chulo eso. Ah, venga, dilo, Víctor, que lo estás deseando. Que encontrásemos jeroglíficos de civilizaciones avanzadas también. Claro. De civilizaciones al estilo Antártida o extraterrestres que por esa razón tenían esa tecnología en aquella época.
Yo lo dudo, porque como he dicho, China es muy aislacionista, entonces no, nunca he estado muy interesada en las cosas externas, ¿vale? Aunque, bueno, tenemos el ejemplo de la ruta de la seda, pero eso es a nivel comercial. Pero a nivel trato, eso de acaparar la cultura del mundo, ellos están muy orgullosos de su propia cultura. No me imagino yo encontrando restos de otras culturas porque el emperador hubiese acaparado o querido coleccionar. No. Se encontrarán, eso sí, objetos curiosos de la antigua China y sobre todo muy valiosos, porque en la tumba del emperador estarán las reliquias, pues si tienen que ser las de oro, las de materiales preciosos, gemas que hayan podido sobrevivir, estarán ahí, estarán junto al emperador. Entonces, mucho más fastuoso de lo que se haya encontrado hasta ahora, eso sin duda. Y incluso aparatos que nos puedan hablar de cómo trabajaban determinadas cosas, de artesanos, de cosas, ese tipo de cosas sí se pueden encontrar. Y así es como se escribe la historia al final, con estos restos materiales que nos ayudan a recomponer este mosaico, ¿no? Se me dice Chemica que lo más cercano que les tocaría sería Lemuria o una civilización de los antiguos Vimanas. Que también podría ser, Sí. ¿no? Que hayan cositas por ahí de la India y demás. Bueno, a ver, es cierto que la India es lo más cercano, ¿no? De lo que se refiere de lo que está de nosotros mismos. O sea, la India está obviamente más cerca de la China de lo que nosotros estamos. Pero sí que es cierto todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí que eran muy, incluso con ellos yo creo que también serían de compartir lo menos posible. Y bueno, pero ahí está el misterio, ¿no? Porque sí que es cierto que en Egipto y lo que hemos mencionado antes, también incluso en las pirámides de Sudamérica y luego incluso en China, pues hay una tecnología pues extraña que justifica todos estos grandes monumentos. Pero la pregunta es, ¿quién les proveyó de esa tecnología? ¿Quién fue? Porque es muy raro que en 3 sitios o en diferentes sitios tan apartados hayan conseguido acceder a esta tecnología tan superior para una época que estaba incluso antes de Cristo. Es la misma pregunta que con las pirámides. Están ahí. Yo Stargate. yo la respondo así. Nos pensamos que la gente de la antigüedad era idiota y no lo era. Es verdad, hay una idea de que los antiguos eran tontos, de que no... y realmente eran gente como nosotros con soluciones muy parecidas. Entonces, a ver, para mí todas estas cosas las ha hecho el hombre. Y mira que a mí me gustan los misterios y me gustan... Las ha hecho el hombre, las ha hecho el hombre con su ingeniería, con su capacidad de pensar, con su raciocinio, con su saber, ya está, es lo que hay. Si esa es la respuesta real a todos los grandes misterios, pues entonces me quedaría muy desilusionado, porque yo creo que en el fondo, bueno, yo y muchísimas otras personas, porque yo creo que a todo el mundo la idea de que ay, alguien les proveyó, alguien les dio las claves, esta tecnología, una civilización más avanzada les dio esta tecnología, yo creo que algunos se asustarán, pero yo creo que ese misterio en el fondo es algo que a todos nos gusta tener por ahí, a ver, ¿cómo fue esto posible? Pero si al final es lo que tú dices, Alma, pues yo creo que al final la gente se quedaría un tanto decepcionada, ¿no? Porque al final, pues es cierto que la historia de la humanidad ha tenido sus más y sus menos. O han habido muchas épocas oscuras en las que en vez de avanzar se ha retrocedido, por desgracia. Hay más de 3 veces en las que la época humana ha sufrido grandes retrocesos, tanto en ciencia, medicina y muchas otras cosas. También un poco tiene que ver con lo que por lo que hemos dicho antes, a veces cuando se toman estas acciones solamente de saqueo, pues lo que se hace es destruir y entonces el conocimiento en esas acciones la mayoría de las veces se pierde, lo cual es una pena. Pero bueno, hay... No sé, si al final es la respuesta, si al final si me dieran a elegir entre conocer la verdad y de repente que esa fuera la verdad, yo pediría seguir viviendo en la ignorancia. Ay, qué bonito, pues me gusta esa respuesta, que lo sepas. Me alegro, me alegro. Me alegro de que por fin no hayan volado cuchillos en este capítulo. Bueno, yo creo que Dani estará contento.
Sí, yo creo que la cosa es que como la historia que conocemos, así la más cercana, ha evolucionado mucho en poco tiempo, pero desde la época de nuestros abuelos hacia atrás la evolución era mínima, tecnológicamente quiero decir, porque nuestros abuelos aún seguían en el campo, arando tierra y comiendo Eso aquí, de todo eso. Claro, pero eso aquí en lo rural, no en claro. todas partes así, claro. Claro, pero quiero decir que es la historia que conocemos. Entonces, si en toda la historia de la humanidad, hace 50 años o 60, más o menos, estaban poquito más avanzados que los egipcios o que los romanos, porque más o menos es lo mismo. Incluso los romanos creo que tenían más cosas que nuestros abuelos, que la época de nuestros abuelos. Pero bueno, Eso desde, ¿eh? eso desde luego, Por eso eso digo, desde luego. Por eso digo que si vemos una evolución negativa o tan poco ascendente, pues da a pensar que en aquella época pues tampoco iban a tener mucho más, por nuestra percepción de la evolución tecnológica. Obviamente, si cogemos solo como referencia los últimos 20 o 30 años, pues aún se acusa más la diferencia tecnológica para nosotros. Otra cosa es la realidad y lo que hubiese en aquel momento, que no lo sabemos. Pero la percepción que tenemos yo creo que es esa. Y por eso creemos que en aquella época no tenían nada útil como para o tan avanzado para su época como para poder hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que es el tema de percepción más que nada. Sí, y porque vemos que son milenios los que nos separan, pero no son tanto los milenios, porque a lo que tú te refieres, Víctor, es a la historia actual, desde la globalización y la cultura de masas, que es cuando realmente el mundo entero se ha equiparado un poco, tanto en comunicaciones como en tecnología, como en todo, incluso llegando tecnología a partes en las que todavía pues no se había desarrollado nada. Pero durante toda la historia el desarrollo tecnológico y el desarrollo social y político ha sido muy fragmentado. Es decir, no puedes leer toda la historia con una simple vara de medir, sino que tienes que ir viendo zona por zona y dentro de cada zona ¿qué estás viendo? Porque hablas, por ejemplo, de nuestros abuelos. Obviamente, nuestros abuelos en sus pueblos, mis abuelos en el pueblo, pues vivían en una casa que dices, madre mía, o sea, lo que tú decías, los romanos vivían infinitamente mejor, pero seguro. Pero en la ciudad no era igual, en Madrid no era igual, en Barcelona no era igual, en las capitales de los estados no era nada parecido a lo que el mundo rural, por ejemplo, vivía en cuanto a tecnología, en cuanto a comodidades, en cuanto a modos de hacer, era completamente distinto. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, lo que pasa con los romanos, cuando pensamos en los romanos, es que vemos toda Roma, porque Roma ramificó todo lo que ella tenía hacia todos los terrenos que conquistaba, ¿no? y que anexionaba. Entonces podemos encontrar las mismas termas aquí en Hispania que las que tenían en la propia Roma. ¿Por qué? Porque hacían lo mismo. Pero esto es así. Y podría contar muchas anécdotas, pero no quiero pasarme aquí media hora más. Entonces, No, pues eso vamos a además. ir cerrando ya, si os parece. Que Alma tenías el límite de tiempo también. Sí. Así que, bueno, la tumba de Qin Shi Huang no es solo el último lecho de un emperador. Es un espejo de la ambición que nunca duerme. Una ciudad subterránea de secretos sin resolver. Un ejército de arcilla esperando órdenes. Mientras el viento cruza los cañones del Montelí, los susurros del pasado aún reverberan. Y nosotros, viajeros del tiempo y de la imaginación, solo podemos mirar hacia su montículo, preguntándonos qué imperio enterrado descubriremos mañana. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades del poder del silencio. Nos vemos en la próxima exploración y que la curiosidad nunca repose. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la ciudad misteriosa en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de decir alguna de nuestras redes sociales para contactarnos.
Y aquellos que nos escuchéis en diferido podéis vernos y escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis el servidor de Discord, que es saga-galdin, todo junto, que tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram del podcast, que es Refugio el Aventurero, todo juntito. El de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias, una semana más, y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado en esta maravillosa exploración. Y ya sabéis, amigos míos, a seguir buscando la inmortalidad. Traiciona su casta, Renit clama su sentencia, tiembla en tierra sin honor, mas la luz nunca se apaga si la amistad vence el temor.